Gracias, Jorge. La verdad que hoy día tengo una palabra que tiene que ver un poco con las maneras en que habitualmente abordamos conflictos que en el tiempo han quedado aposados y que de pronto llega el momento en que hay que enfrentarlos y solucionarlos. Y la forma en que nosotros los hombres habitualmente reaccionamos frente a los conflictos no siempre eh, responden a la forma correcta. Y hay personajes en las escrituras que nos muestran de pronto cómo cuando lidiamos con el ayer, con conflictos que han quedado aposados en el ayer, hacemos a veces uso de normas que hemos aprendido en el tiempo para cómo tratar los conflictos y no necesariamente la forma en que reaccionamos tiene que ver con lo que Dios quiere que hagamos. Hay un personaje en el Antiguo Testamento, muchachos, que es importante que nos resulte un personaje familiar, probablemente para algunos de ustedes bien familiar, pero para mí ha sido bueno desde el tiempo en que comencé a familiarizarlo con mi propia identidad, me ha resultado significativo para entender también la manera misma en cómo yo a veces manejo ciertas circunstancias de mi vida y donde claramente a veces reflejo el lado oscuro mío y en otras oportunidades el lado claro. Me refiero a un hombre llamado Jacob. Jacob fue un hombre escogido, escogido desde el vientre por Dios. Sin embargo, él creció siempre con la idea que no era escogido, por lo tanto tenía que ganarse la elección que le había sido adjudicada a su hermano Esaú, quien era el hermano mayor. Por lo tanto, él era el que tenía los premios que él siempre quería tener. Y como resultado de eso, a lo largo de su vida, mientras estuvo en el hogar conjuntamente con su hermano, utilizó hechos que en un hogar a veces de pronto se da, que los papás están divididos en términos de afecto para con sus hijos. Y ocurre que en el caso del hogar de Jacob, el papá amaba más al hermano mayor y la mamá le amaba a él. Entonces, este tipo de circunstancias hizo de que muchas veces estos conflictos eh, que ocurrían en el hogar entre el hermano mayor y el menor contaban con los afectos de uno y de otro, al punto que estos conflictos escalaron a niveles importantes. Y llegó un momento en que el menor corría riesgos de perder la vida a consecuencia de cómo el menor, había tratado al mayor. Y todo con la finalidad de ganarse las opciones que Dios supuestamente había legislado para la familia, y, pero Jacob nunca tuvo la visión divina de las circunstancias y luchó para ser lo que era, un hombre escogido. Y como resultado de eso, al final tuvo que huir de la casa porque su mamá le dijo, si tú no huyes, Jacob, es muy probable que tu hermano te va a cortar el cuello. Algunos se preguntan, ¿cómo pueden relatos de esta naturaleza ser significativos en la vida de hombres de Dios? Y claro, la vida de Jacob y Esaú revela quizás el aspecto más escabroso que a veces se puede dar al interior de una familia. Cuando los hermanos, por celos, cuando los hermanos, por avances en la vida, van creando sentimientos de animadversión el uno para con el otro,
Y al final terminan en la vida siendo hermanos, pero totalmente ajenos y alejados el uno del otro. Una de las cosas que me gusta de Allen y Christian es que ellos son, y desde el principio, desde que les conocimos, han sido como una fuente de inspiración con respecto a cómo debe ser la relación entre hermanos, porque le hemos visto siempre tan cercanos, les vemos siempre tratándose con mucha ternura, con mucho cariño, y honestamente, no necesariamente en nuestras familias, en el resto de las familias, ocurre eso. Y de verdad, la vida de alguien me produce eso. Porque, por ejemplo, yo tengo un hermano que vive más encima, lejos, vive en Arica. Y sin embargo, también cuando está en Santiago, no necesariamente andamos juntos, salimos juntos o qué sé yo, nos damos baños de intimidad, algunas cosas, pero generalmente tenemos perspectivas muy distintas y aunque no tenemos episodios, o quizás a lo mejor hay resquicios en nuestro inconsciente que nos hacen de pronto no tan cercanos como quizás quisiéramos ser. El asunto es que estos personajes, Jacob y Esaú, se separan y Jacob se aleja del hogar donde había estado siempre, un hogar que para el padre y la madre había sido muy significativo, ya que ellos como pareja se amaban. Sin embargo, los hijos vinieron a poner una nota al interior del hogar que muchas veces los hijos ponen. El otro día estaba en una conversación, parece, y estábamos hablando acerca de cómo el hierro con el hierro, utilizando el proverbio, se acusa, es decir, una metáfora de lo que significa hombre con hombre, en la medida que existen conflictos, les permiten madurar. Y en este caso, el conflicto al interior de la familia, la madurez, al parecer, no llegó cuando estaban juntos, sino que parece encontrarse cuando ya están lejos. Y eso es lo que suele ocurrir a veces, que muchas veces las personas salen de las casas, crecen, salen y salen no necesariamente bajo una relación de carácter familiar grata, sino que con recuerdos ásperos. Y yo creo que una de las cosas que a veces Dios quiere que nosotros perfilemos a medida que crecemos es que eh, si hay hechos de esta naturaleza podamos rotular de buena manera ahora que estamos en Cristo los episodios del ayer y podamos sanar todo episodio que esté en mala condición. Pero no solamente con respecto a quienes son de pronto nuestros hermanos, sino con leer cualquier episodio del ayer. Necesitamos, habiendo muerto con Cristo y resucitado con Él, también necesitamos hacer morir nuestros conflictos del ayer y resucitar en una condición eh, nueva con este tipo de circunstancias. El relato en Génesis capítulo 31 habla acerca de Jacob eh, y el hecho de que se comienza a enterar, ¿cierto?, de lo que la vida le trae consigo. Y le trae consigo el hecho de que se va a encontrar con su hermano. Y, y Jacob recuerda lo que había ocurrido en el ayer, recuerda que la situación era compleja, por lo tanto, si él se iba a encontrar con su hermano, eh, cómo va a enfrentar la situación. Y el asunto es que eh, esta historia es un poco larga en términos de texto, ¿ah? Hay una serie de versículos, pero que ilustran la fuga de Jacob a partir del 31, eh, versículo 17 en adelante, cuando, a ver, aquí hay un detalle que no es menor. Cuando huye Jacob del hogar, termina en el hogar de un familiar, Labán. Y la historia con Labán es la famosa historia de las mujeres que Jacob llega a adoptar, ¿se recuerdan?
donde estuvo trabajando y donde lo que él había aprendido en la vida es que él había sido un conspirador y una persona que se colocaba objetivos y los lograba no importando los medios para alcanzar aquellas cosas. Cuando sale de su casa, Dios lo lleva a enfrentarse con las mismas circunstancias que él había fraguado, pero ahora en el otro costado de la vida. Otra persona haciendo con él lo que él había hecho en el ayer. Y es una manera en que Dios comienza a tratar de modo áspero, ¿cierto?, con el carácter de Jacob. Entonces, en el capítulo 31, después de haber salido no bien nuevamente de un hogar, ¿ya? Porque al final él sale del hogar de Labán y la situación no fue tampoco de la mejor manera. Es decir, Jacob, por sus propias características personales, no realmente bien tratadas, fue como agregando hechos a su vida que no resultaban fáciles. El tema en cuestión es que salimos del hogar de Jacob, sale ya familiarmente establecido, crecido, después de haber estado ya casi 20 años ahí en ese lugar, tiene ovejas, tiene recursos físicos, es decir, tiene recursos económicos importantes, tiene esposas, y de pronto en la nueva ruta que él está desplegándose, debe prepararse para volver a encontrarse con el ayer y en este caso encontrarse con Esaú. Y el capítulo 32 aborda esto y dice en el versículo 1, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Es muy interesante estos versículos porque el hombre que lucha por tratar de ganarse la posición de un hombre bendecido, ignora que es un hombre bendecido. Y él ha estado haciendo cosas para lograr sentirse como significativo delante de Dios, ignorando que para Dios siempre ha resultado significativo, porque Dios desde siempre le ha amado. Y eso es algo tan curioso porque de repente es algo que tiene que ver con nuestra propia percepción de la espiritualidad. A veces nosotros luchamos tanto por ganarnos una posición delante del Señor en circunstancias que esa posición en Cristo ya la tenemos, pero seguimos como luchando para no perderla, como que esa posición dependiese de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, esto de que hay ángeles alrededor de él en su camino, tiene que ver con una especie de confirmación divina de que la bendición le está acompañando. Pero, insisto, a veces por esa percepción que tenemos de la realidad espiritual, no logramos ver que hay ángeles a nuestro alrededor. No logramos ver que hay bendición a nuestro alrededor. Entonces el versículo 2 dice, y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que significaba como una dualidad de campamento, el campamento de él y el campamento divino. Él no lograba entrar en esa como unidad, sino que seguía viendo como una división. Y envió Jacob mensajero delante decía a Esaú su hermano, preparándose para el encuentro, porque el hermano venía. Entonces él estaba pensando prácticamente como un Mohamed Ali, ya preparándose para ver cómo enfrento este conflicto del ayer. ¿Cómo puedo darle el golpe a mi hermano con tal de una vez por todas liquidarlo? Porque si no, probablemente él me va a liquidar ahora en esta etapa de la vida. Pero, es decir, siguiendo estrategias, no es que estoy hablando literalmente de combos de peleas, sino que él establece ideas humanas sobre cómo solucionar los conflictos. Y ese es el punto en el que yo quiero que nos demos cuenta que muchas veces nosotros como hombres, también frente a las circunstancias, tenemos esta forma, esta arraigada a veces que tiene que ver con la cultura que desarrollamos desde siempre y que muchas veces en Cristo nos persigue. Entonces, Jacob envió mensajero a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom, y le mandó diciendo, así diréis a mi señor,
Esaú. Así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado, perdón, y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos, y siervas. Y envió a decirlo a mi señor y envió a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. ¡Wow! Es como para hacer temblar a Jacob el hecho de enterarse que efectivamente viene su hermano y viene con 400 hombres. Me imagino lo afligido y lo complicado que tiene que haber estado Jacob frente a lo que significaba la amenaza del ayer, por lo que él le había hecho a su hermano. Él está humanamente enfrentando el conflicto y las herramientas evidentemente no son las mejores. Y dice el versículo 7, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Porque obvio, él pensaba que los 400 y Esaú significaban un ataque frontal en contra de sus intereses, en contra de sus hijos, sus esposas y todo lo cuanto tenía. Entonces estaba realmente afligido. Es como cuando nosotros como hombres estamos frente a un gran conflicto y nos apertrechamos y buscamos estrategias al estilo de Jacob para cómo enfrentar las circunstancias. Y dice la escritura en el versículo, en la parte B del versículo 7, que él distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos en dos campamentos. Por si perdía uno, se quedaba con el otro, pero no lo iba a perder todo. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga caso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Es muy honesta en su oración, Jacob. Él le revela, o sea, pucha, he vuelto a la tierra de la bendición, estoy tratando de reactualizar mi vida, estoy tratando de renovar todas las cosas, pero ocurre que viene mi hermano y puede dejar la escoba en mi vida, puede dejar la escoba entre mis intereses, mi esposa, mis hijos, las cosas que tengo. Y luego de esa oración, en el versículo 13, y durmió allí aquella noche. Y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Una fortuna. ¿Para qué? Para aplacar, para bajar la intensidad del, del, que habían supuestamente en Esaú. En otras palabras, su acción, su filosofía sobre cómo solucionar los conflictos sigue plenamente vigente en la vida de él. Pero es un hombre llamado. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Es decir, toda una estrategia de una estructura, entre comillas, bélica, de protección frente a lo que iba a ser el ataque inminente de estos 400 junto a Esaú.
Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Jacob, a mi señor Esaú, perdón, y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí. Es decir, mi estrategia humana va a tener sobradas razones porque siempre he logrado lo que he querido, porque así era Jacob, un hombre que siempre lograba lo que quería, un hombre físicamente fuerte, un hombre mentalmente muy capaz, un hombre muy habilidoso, un hombre acostumbrado a solucionar las cosas bajo su estrategia. ¿Cuántos de nosotros quizás fuimos así en el ayer? Acostumbrados a enfrentar las cosas bajo nuestra óptica, dependiendo mucho de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, eh, para enfrentar lo que teníamos por delante. Y tan similares a Jacob. Pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento, es decir, rodeado de personas, cubierto, eh, expresando un poco la turbación que estaba experimentando. El capítulo 33 de Génesis es muy interesante y pintoresco, porque revela algo que a veces el tiempo produce entre las personas. Y muchas veces el tiempo morigera las emociones y cambia hasta los enojos más profundos. Algo que Jacob hasta ese instante no experimentaba porque él había sido con su hermano muy hábil para quitarle las principales eh, cuestiones espirituales que para él resultaban vitales para ganarse la unidad con Dios. Y Esaú, que era una persona con una visión espiritual muy ajena, muy lejana, no le, en el momento, sobre todo en la primera, no le dio mayor valor a lo que perdía. Y después, cuando por la bendición de su padre, sí que le resultó dolorosa, porque era la profecía que implicaba lo que él podía llegar a ser en la vida. Y también para el padre significó un instante de dolor al darse cuenta de que Jacob había usurpado la bendición de Esaú, porque el papá de Jacob quería darle la bendición a Esaú y no a Jacob. Entonces, aquí en el capítulo 33 dice, alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños, siguió con su estrategia de cubrirse, repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas y puso las siervas y sus niños delante de él. Luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José, los últimos, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Más arrepentido no podía llegar, con más actitud de querer humillarse ante su hermano. A mí este texto me conmueve y muchas veces cuando lo he leído mis lágrimas han llegado a mi rostro porque veo la intencionalidad de un hombre que sufre con el ayer, que sufre con sus acciones, que sufre con lo que ha hecho, que sufre con el abuso que él realizó en contra de su hermano, pero que tiene afanes nuevos, a pesar de toda la estrategia humanista que desarrolla como para poder enfrentar a su hermano, en su corazón él está revelando un hombre arrepentido, un hombre con deseos de cambio, un hombre con deseos de producir
una nueva acción en la vida. Y el versículo 4 demuestra lo que hace un rato atrás decía de cómo el tiempo obra a veces en el corazón de las personas y hace que el ayer se vaya de nosotros y que surja lo mejor, el más grande deseo. Dice, Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron los dos como niños. Lloraron. Estaban pisando el ayer, derrotando el resentimiento, la amargura, la aflicción. Estaban destruyendo todo aquello que en un momento había afectado la familia, el corazón de los papás, el corazón de la gente que había en esa tribu. Es muy interesante este pasaje porque refleja lo que Dios quiere hacer en las personas. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo Esaú, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos? ¿Cuál es tu plan? En otras palabras, ¿cuál es tu plan? Eh, el asunto que Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti todo lo que es tuyo. Este capítulo 33 es súper significativo. Sin embargo, hay un hecho que he omitido a propósito. Nada de esto tendría sentido si el Jacob que aparece en el capítulo 33 no hubiera vivido lo que vivió en el capítulo 32, la noche anterior, cuando Dios se presentó directamente a Jacob y lo quebrantó. No solamente lo quebrantó, sino que le confirmó su llamado. Le cambió nombre y le quitó lo que era una de sus principales habilidades, su capacidad para huir, o su capacidad para arrancar, o su capacidad para atacar, porque lo dejó cojo, a consecuencia del encuentro que tuvo. Toda la noche estuvo Jacob peleando con el Señor, dice la Biblia, a partir del versículo 22 en el capítulo 32. Toda la noche. Era demostrando cuán duro, cuán firme, ¿ah? Era él en su estructura psíquica, emocional, al punto que se atrevió a luchar con Dios. Y cuando ya llegaba la mañana, la amanecida, el ángel le dijo, tengo que soltarte, porque tengo que irme. Y él le dijo, no te soltaré si no me bendices. El Señor, a través de esta autoridad, le dijo, ¿quién era esa autoridad? Probablemente luchó con Cristo. Y el Señor le dijo, ok, te bendigo. Y descoyuntó el muslo. Y cuando se levantó esa mañana, se dio cuenta de que era un hombre nuevo, pero cojo. Estaba la huella de Dios en él. Ya no iba a poder ser el arrogante, el engreído, el soberbio, el que se bastaba a sí mismo, el que tenía siempre estrategias, métodos, formas para enfrentar las circunstancias. Su cojera le iba a hacer depender en todas las circunstancias de Dios.
Dios muchas veces tiene que hacer con nosotros en Cristo lo mismo. Tiene que quebrarnos, quebrantarnos, hacernos pasar por circunstancias duras, por el atolladero, cuando el pasillo se estrecha y sentimos los muros a nuestro alrededor. Y muchas veces nos preguntamos si vamos a poder llegar a la otra orilla, porque no hay posibilidad de retroceder, sino solamente avanzar. Pero los muros están demasiado estrechos y sentimos el que nos vamos refregando a medida que avanzamos y pensamos que quizás hasta ahí vamos a llegar. No vamos a ser capaces de avanzar. Y es Dios muchas veces el que está estrechando los muros con la finalidad de producir lo que produjo en Jacob, el quebrantamiento de nuestra personalidad, el quiebre de nuestras habilidades, la necesidad de aprender a depender única y exclusivamente de Dios para seguir avanzando. Entonces, cuando vemos que se nos apaga la luz y no vemos nada, muchas veces es territorio del Señor. Y es donde Dios nos está enseñando, yo estoy bajo el control, yo estoy ordenando todo, sígueme. Es impresionante cuando veo cómo el Señor apareció de repente a un Mateo que estaba ahí cobrando impuestos. Estaba rodeado de las tinieblas de la opresión romana. Él era un hombre partícipe de esos hechos. Y el Señor pasó por el lado y le habló y le dijo, sígueme. Y Jacob le siguió al tiro. Se dio cuenta de que ahí estaba la luz y siguió a Jesús. Dejó todo. Y esa noche tuvo una celebración con todos sus amigos, pero para decirles que él ya no estaba más en ese campamento. Había un nuevo campamento que iba a seguir y donde el dueño de casa era Cristo, el reino de Dios. El Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros con finalidades muy objetivas, tal igual como lo hizo con Jacob, porque somos escogidos. Cada uno de nosotros los que estamos aquí en esta noche somos escogidos, amados por Dios. Él puso sus ojos en nosotros y nos quiso, nos amó, nos apartó, nos consagró. Y nuestra personalidad a veces insiste en recuperar terrenos y volver a actuar bajo los postulados con los que siempre vivimos. Pero como dice la Escritura, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí. Un nuevo hombre tiene el Señor para que viva en nosotros, para que surja, para que se mueva en nosotros, tal como el hombre que Jacob encontró esa noche y que le posibilitó caminar de rodillas hasta encontrarse con su hermano, quien venía pletórico y lleno de gozo a encontrarse con él. ¿Por qué? Porque el Dios de los cielos había preparado todo. Que Dios nos bendiga como hombres, como personas, y que nos dé la gracia de cursar de nuevas maneras la vida. Y quizás pensemos en nuestros ambientes familiares y miremos nuestro ayer familiar, cada uno. ¿Qué cosas hay que hacer con respecto a mi ayer? ¿Qué cosas necesito producir? No necesito enviar ni vacas ni ovejas, no, es decir, no necesito enviar recursos. Lo que necesito es mostrarme ante mi ayer familiar con mi corazón quebrantado, con mi corazón, con el gozo, con la vida de Cristo que me permite ir a ese ayer y muchas veces quizás ponerme de rodilla ante un padre y decir, papá, perdóname, he sido rebelde contigo. No te he dado la clase de amor
que tú te mereces por haberme atraído a la vida. O a la mamá, o al hermano mayor, y decirle, no he sido contigo lo suficientemente humilde, hermano mío, y darle el abrazo que te requiere, el afecto que te necesita. No es nuestra moralidad, nuestra estructura ética la que va a cambiar las circunstancias. Es un corazón quebrantado. Gracias te damos, Señor, porque tú quebrantas nuestros corazones, nuestras vidas, con el afán de edificar un nuevo relato en nuestra vida, la vida de Cristo, Señor. Danos la gracia para amar, Dios, la gracia que tú tuviste, porque aunque nosotros éramos pecadores, tú estuviste, Señor, dispuestos a morir por cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por el hecho de habernos atraídos a la cruz para morar contigo eternamente. Padre, invitándonos a morir contigo, para salir de la ley que siempre nos acusaba y hacernos hombres resucitados y libres para vivir una nueva vida. Edifica, Señor, nuestra humanidad mientras estamos en la tierra y ayúdanos, Señor, para que la ley del amor nos acompañe, Señor, para volvernos a nuestros familiares, para volvernos a nuestros hermanos, para volvernos a quien sean las personas que tú coloques a nuestro alrededor. Te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.